Bueno, en el día de la fecha tenemos la dicha de contar con Alicia Yubercia, que es docente jubilada, exintendenta de la localidad de Pasco, pueblo vecino de aquí de Villa María. Y un poco el diálogo que queremos tener con ella tiene que ver con lo que sucedió hace una semana con el fallecimiento del expresidente Menem. Y Pasco es una localidad donde ha sido una de las lugares principales para el expresidente en su paso en la provincia, y Alicia quizás sea de las dirigentes en lo que es la provincia quien más lo ha conocido. Le doy la bienvenida, Alicia, ¿cómo estás? Hola Julio, ¿cómo te va? Y bueno, buenos días y bienvenido a toda la audiencia que tienes. Bueno, Alicia, un poco para, bueno, con situación prácticamente trágica que tuvimos de no contar con el expresidente Menem, me gustaría que nos comente cómo fue tu llegada a él, cómo lo conociste, cuál fue tu visión o cuál es tu visión de lo que fueron esos 10 años de gestión del expresidente. Bueno, primero hay que destacar de que yo estuve como intendente en la segunda gestión de él, o sea, los últimos años. Yo en el 89 todavía, o sea, el primer mandato de él, yo estuve como directora de la escuela secundaria, o sea que no lo he conocido, yo lo he conocido los últimos años. Ujú. Eh, yo inmediatamente que ingresé en la municipalidad en el año 95, este, bueno, fue muchas las actuaciones y las funciones que empecé a dar. Primeramente, empecé a averiguar cuántas intendentas y presidentes comunales había en la Argentina. Éramos 124. Entonces, como estábamos en aquel entonces por el tema de la ley de género y demás, que yo siempre digo que yo no soy feminista, yo he peleado por la ley de género en acción, desde el lugar que me ocupara, pero hay cosas que no estoy de acuerdo con lo que está pasando, por supuesto. Totalmente. Entonces, es ahí donde hay que luchar cuando uno está en una función. Entonces empecé a chequear toda la Argentina, de todos los signos políticos, de intendentas que había, y con dos o tres empezamos a tener la misma línea de distintos partidos políticos siempre, y empezamos a armar una red, y nos reunimos en Buenos Aires. Esta red fue muy importante mientras duró, que duró no más de 4 años, lamentablemente. Y alegría fue encontrarnos con las pares, tremendo, porque uno como intendente en aquel momento éramos muy pocas, la que más había era en Córdoba, éramos 30 en Córdoba, en todo el país estaban distribuidas, pero en Córdoba éramos solamente 30. Bueno, allá nos reunimos y empezamos a dialogar, estuvimos 3 días reunidas, armamos la red que se llamó RIPCA, Red de Intendentes y Presidentes Comunales Argentina, y elegimos una comisión y una presidenta y ahí recayó en mí. O sea, votadas por mis colegas, mis pares. Así que ahí empieza, digamos, mi trayectoria a nivel nacional. Inmediatamente fuimos a la FAM, Federación Argentina de Municipios. Se armó la Secretaría de la Mujer, representada también por mí, y ahí empezamos nuestra lucha de reunirnos una vez cada 2 meses en Buenos Aires, donde por trámites que todas teníamos que ir a Buenos Aires nos quedaba cómodo, digamos, y aprovechamos, empezamos a buscar audiencia, pedir audiencia, y así fue como fueron 4 años hermosos, donde se han conseguido cosas, presentábamos proyectos, los proyectos salían, nos atendían de otra manera. La Secretaría de la Mujer, cuando entró el gobierno de la Rúa, desapareció. Pero bueno, yo tengo que aunar todo en esos 4 años
que el gobierno estaba Menem a nivel nacional y yo era mi primer mandato como intendente. Por supuesto que empecé a buscar audiencias para que el señor presidente supiera que existíamos, y en aquel momento también había internas, obvio. Nos reunimos una vez, nos reunimos dos, tres, y me extrañaba que esa audiencia no saliera, pero nunca le llegó. Solamente era para darnos a conocer que existíamos, que éramos de todos los signos políticos y que nos unía solamente el hecho de ser mujer. Yo empecé a buscar los congresos que había de intendentes, o sea, hombres, que nosotros íbamos como invitada como municipio, pero no teníamos una figura. Y ahí llegué a Misiones, a un congreso. Yo a él no pude llegar porque era imposible llegar a él, pero detrás de él venía Alberto Coan y le puse una tarjeta en su saco y le dije, quiero que el señor presidente sepa que existimos, que somos una red de intendentas y presidentes comunales argentinas, aunadas en un solo fin, siempre trabajando por el bien común, que la mayoría veníamos de la docencia, que no veníamos de la militancia y que no nos escuchaban como nunca se escuchó. O sea, los hombres armaban las listas a las 3 de la mañana cuando salían, y nosotros, bueno, lo que siempre pasó. Hasta que se creó la ley de género, que tampoco estuve de acuerdo, pero bueno, esa es otra historia. Y ahí es cuando, a los 15 días de esa reunión, me llaman de Presidencia de la Nación para darme una audiencia con el señor presidente. Fue el 8 de septiembre del 97. O sea que yo, fue, digamos, rápido en el sentido de que yo hacía un año que estaba. Entonces, imagínate ir a la Casa Rosada, el presidente. Fue mi primer contacto político real y importante en mi vida, porque vuelvo a decir, yo vengo de la docencia, no vengo de la política, no tengo padrinos políticos, nunca tuve un jefe político, digamos, como para que yo llegara, siempre fue aunar esfuerzo y allá vamos. Y por ser frontal también tuve mis problemas, pero también tuve mis aciertos. Así que ahí fui, muy nerviosa, por supuesto, pero me recibió realmente siempre con el secretario general al lado, y lo único que me preguntó, qué cantidad de habitantes tenía mi pueblo. Entonces yo le dije 1000 y algo. Oh, dice, es más que Anillaco. Dice, ¿alguna vez fue un presidente? No, le digo, no, es muy chico, ¿cómo va a ir un presidente? Lo que sí fue ya por primera vez un gobernador, el gobernador Mestre, porque al año de mi función ya entregué casa y la primera visita que tuve fue de gobernador Mestre. Así que me dice, ¿cómo te llevas con el gobernador? Como éramos de distintos signos políticos, le digo, bárbaro, me está sacando de mi crisis que tengo administrativa. Y él se sorprendió que yo hablara bien de Mestre. O sea, yo siempre fui una agradecida de la gente que ha ayudado a mi pueblo. Y entre comillas o entre paréntesis, quiero decir que hay un busto de Mestre en Pasco, que es el único busto en el interior de la provincia de Córdoba, que lo hice en agradecimiento antes de retirarme. Así que, bueno, ahí empezó, dice, voy a ir a Pasco. Le digo, se está acabando su fosa, le digo, porque si usted me dice que va a ir a Pasco, no lo voy a dejar de molestar. Voy a ir a Pasco. Así empieza la historia. En el año 97,
Y después de tantas reuniones y demás, bueno, aparte, por supuesto que esa conversación fue por el tema de la red y demás, por lo menos ya teníamos un camino abierto de que él tenía conocimiento. En nuestras reuniones no dependía si él estaba o no estaba, sino que él supiera que existíamos. Pasan 2 años y una de las tantas reuniones, porque yo siempre iba representando todas las intendentas en esas reuniones, estaba él, pero me tenían prohibido los secretarios de hablar de Pasco, porque yo cada vez que decía algo decía, ¿cuándo va a ir a Pasco? Me despedía con esa palabra. Entonces me dice, le toca hablar a usted, Alicia, señora intendenta, dice, pero no hable de Pasco. Yo hablé todo lo que tenía, que el proyecto, que esto y que el otro, y digo, doctor, falta tan poco para irse, está un mes de irse del gobierno, y no ha ido a Pasco. Entonces mira a los que estaban al lado y dice, agenda, voy a Pasco. Y tal es así que vino 15 días antes de irse del gobierno. Que más de uno, políticos muy famosos, me dijeron, ¿cómo lo vas a traer si es un muerto político? Le digo, es el presidente de la nación hasta el último día de su mandato. Como él decía, hasta el último minuto voy a ser presidente de la nación. Porque si vi ejercer el poder, realmente lo vi ahí. Por eso estoy hablando de tan pocos años y que uno aprendió tanto, y yo tengo que hablar desde esa faceta, desde donde yo era intendenta. No puedo hablar de otra manera. No sé si me entiendes, Julia. Sí, sí. Y así es como yo decía, bueno, si viene el presidente de la nación acá, a mi pueblo, le pongo una alfombra roja desde que baja hasta donde tenga que ir. Bueno, a los 3 o 4 días me llama Alberto Coa y me dice, Alicia, el doctor va a Pasco. ¿Cuándo? El 27 de noviembre. Faltaban 15 días, o sea, porque fue todo rápido. Bueno, yo no estaba feliz, entonces me dice, pero tenés que llevar todas las intendentas a Pasco, las del país. Imagínate, acá no había hotel, comedor, no había nada, y ni plata, porque yo era intendenta, por lo tanto eso era un logro personal y no, la municipalidad no tenía, salvo una placa, podía participar la municipalidad, digamos, en dinero. O sea, yo soy así. Y saqué 2 créditos personales de 5.000 pesos cada uno, que lo cuento en mi libro, uno del Banco Córdoba y otro del Banco Social, o sea, estuve unos añitos pagando el crédito feliz, y porque tenía que pagar combustible, algunas intendentas venían en avión a Córdoba y paraban en Córdoba, otras venían en una Trafi de San Luis, Entre Ríos, Buenos Aires, Chubut, San Martín de los Andes. Tuve que la noche anterior alojarlas en algún lugar para el otro día tener la seguridad que a las 8 de la mañana todas estuvieran acá. Fue todo un trabajo, fue una odisea, porque yo no tengo protocolo, no tenía gente que pudiera hacerlo, o sea, era mis amigos en distintos lados y yo. Así fue, que fue un éxito. Menem vino, por supuesto que ahí también detecté y aprendí lo que era la política cuando uno está haciendo cosas, los otros lo ven, esta chica cómo crece, pero yo lo veía de otra manera, porque no lo sé ver de la manera que lo veían los que venían de años. Y así fue que hicimos el 5º congreso de intendentas aquí en Pasco, o sea, la red, vinieron más o menos el 60% de las 124, fue un éxito hermoso, y yo feliz. Yo en 4 años había cumplido un sueño tan lindo, que a un pueblo tan chico haya venido un presidente. Fue realmente agradecida de por vida, porque a veces no lo entienden, porque mezclan todo, la política nacional, la internacional y todo. Y bueno, mi óptica es esa, desde mi realidad, desde mi pueblo y desde mi persona, que es lo que pude hacer. Totalmente. Bueno, cumplió con su palabra y
Imagino lo que habrá sido en ese momento para dirigentes de Fuste en esta provincia. Uno piensa en De la Sota, en Schiaretti, que no estaban todavía manejando los hilos de la provincia, que el presidente de la nación en ese momento estaba, yo creo que ya había pasado la elección presidencial, había ganado la alianza, tuvieran en un pueblo tan pequeño y tan alejado, posiblemente mucha gente ni siquiera lo conozca, al presidente de la nación. Es algo que histórico lo que has logrado, Alicia, y bueno, muestra de que tuvo palabra, aunque sea los últimos 15 días. Si puedes mencionar, Exacto, y sí. no, si No, puedes, no, te ¿cómo quería decir que, día? ¿Cómo los trató? ¿Cómo estuvo el pueblo? ¿Cómo fue imagino que fue una fiesta. bueno, muy pocos en todo el pueblo han cerrado la ventana ese día, muy pocos. Otros, caudillo radical de renombre de mi pueblo y querido también por mí, fueron y agradecido de que un presidente había venido, que esa es la hidalguía que hay que tratar este tema. Yo la verdad que unos días antes había tenido una reunión de mujeres en Córdoba con Olga Ruitor, que era secretaria general, y en uno de sus discursos decía que no teníamos que coartar nada que las mujeres pudiéramos hacer. Entonces yo me paro y le digo, Olga, te quiero decir que el señor presidente de la Nación va a Pasto, a mi pueblo. Se lo dije delante de todos. No sé si, no sé si cayó bien o mal. Creo que cayó mal en forma personal, porque después tuve las consecuencias que tenía que tener, obvia. Pero bueno, el que dice, no, viste, no es traidor, dice el dicho. Traiciones. Así que de las otras ya había ganado, entonces, bueno, enseguida, por supuesto, que debía tener su invitación. Al otro día cumplía los años, él vino de paso porque al otro día iba a Río Cuarto a festejar el cumpleaños con su madre. Le cantamos el feliz cumpleaños entre todas las intendentas. De cualquier manera, me quedó a mí un gusto amargo. Yo creo que nunca me perdonaron que Menem había venido a mi pueblo. Totalmente. O sea, tuviste dos gobernadores visitando en 4 años de gestión la localidad de Pasco. De la Sota electo y Mestre en su momento. Sí. Alicia, bueno, después del 99, obviamente, pasó lo del 2001, Menem se vuelve a presentar y uno tiene en memoria, yo era muy joven en esa época, pero muchos dirigentes de Villa María, de la provincia también, creo que se encolumnaron en un 80% con la figura de Menem. ¿Cómo fue ese momento de esa elección, que obviamente después se baja previo al balotaje? ¿Cómo fue tu trato y tu función ya como alguien que era, digamos, se posicionaba como una de las principales, llamémosle, menemistas? Sí, o sea, el nombre, el rótulo me lo pusieron, y me parece que está bien. Yo nunca discutí ese tema, no, no, porque yo estaba convencida de escuchar y seguir. Aparte, para mí fue el único que a mí me llenaba políticamente, primero por su palabra, que eso para mí fue muy importante. Y después ya no actuaba por agradecimiento, ya actuaba porque ya estaba convencida de que era lo mejor que teníamos y confiaba en su palabra, por supuesto. Así que después de ahí, por supuesto, me empezaron a invitar a todas las reuniones, seguí yendo y después surge lo del 2003, que era inevitable, que tenía que pasar de cualquier manera. Nadie puede negar que él le ganó a Néstor Kirchner, y que tenía que bajarse. O sea, yo estaba en el momento que él dice que no. Le ofrecieron un cheque bastante importante, un empresario muy famoso, y él dijo, no, es inevitable, no puedo mandar a todo el mundo a que pierdan.
porque todos iban a estar prendidos en su boleta y él dijo que no, que ya estaban todos aunados, como se aunaron en contra de él, después se aunaron en contra de otro, y bueno, es La las lógica. posiciones políticas que ocurren. Exacto, y fue muy triste ese día porque yo también tenía gente que estaba en esa posición y había que decirles que, que y cuando voté y me fui a Buenos Aires, esa noche fue imposible llegar al doctor y al otro día de la mañana, yo paraba cerca del Hotel Presidente, me levanto muy temprano para hablar con él, para decirle todo lo que había visto la noche anterior, porque yo siempre le dije lo que pensaba, por eso me quedo tranquila también, políticamente hablando. Sí, sí. Y cuando llegué, bueno, era un infierno, entre medio me vio que yo estaba ahí en la sala y me dice que subiera, no me dejaban subir, pero él insistió que suba Alicia y cuando llego a él, nunca me voy a olvidar esa imagen, estaba Ramón Hernández y Alberto Coan, que bueno, tampoco eran muy de dialogar entre los dos, pero los dos siempre me han querido y me han apreciado. Y entonces yo le dije, doctor, perdió, le dije yo. Me dice, Alicia, ganamos a lo largo y a lo ancho del país, ¿no, doctor? Lo que se vio anoche por televisión, usted perdió. Lo único que le puedo decir. Y ahí bueno, de todo, que le venía a llenar la cabeza, lo que no ve. Entonces me dice, todo lo que yo vi, que fue tremendo, me lo voy a guardar, que había personas que llegaban en el baúl del auto, bueno, había muchas cosas que uno ha visualizado. Entonces me dice, yo no puedo ser portero, y le digo, pero usted le paga al portero. Y ahí yo me largo a llorar y Ramón me toma, pero yo me quedé tranquilo que a él le dije, cuando usted esté solo, llámeme, así tomamos mate juntos. Porque le han embarrado totalmente. Y él no sabía nada, pero yo lo que vi, él no lo vio, pero fui y se lo dije. Eso fue lo que pasó al otro día de ese primera vuelta. Y después era inevitable que iba a bajarse porque ya eran todo contra todo y bueno, es por eso que yo nunca pude tener empatía con los casos. O sea, soy honesta, o sea, que aparte después me tocó otra intendencia de gobierno de Néstor Kirchner y fue totalmente distinto. Pero no porque yo no existiera en la red, los trámites reales que uno llevaba con tanto orgullo, tantas ganas, tanto esfuerzo de proyectos, que tener que buscar un arquitecto y un ingeniero para hacer cosas, para presentar, y ya no era lo mismo. Yo me sentía como intendenta indigna, porque no era eso lo que yo quería. A mí me gusta lograr las cosas por un esfuerzo personal, como lo he logrado, por eso yo hago la diferencia, pero siempre desde el municipio. Hago la diferencia total, o sea, no, era otro los trámites y eran otros los caminitos que había que seguir para lograr cosas. Totalmente. Cosa que en la época de Menem yo no lo vi, por lo menos a mí nunca lo vi.
Yo imagino la impotencia en el año 2003, siendo que en esta provincia gana Menem y Kirchner sale quinto, creo que había salido en esta provincia, lo mismo en Villa María. Yo honestamente en esa elección tenía 16 años, 17, no sé si, obviamente era imposible que gane Menem, pero no sé si iba a ser 70-30 como se decía, para mí iba a ser más estrecha, un 60-40 lo sumo, no sé, imaginé que el voto quizás Rodríguez Sá, López Murphy podría ir a Menem. Eh, bueno, pasamos del 2003 al 2000. Pero te cuento, un ratito, cuando vino Néstor Kirchner a inaugurar un trecho de la Ruta 6, que yo estaba en la comisión directiva de la Ruta 6, estuvimos juntos en un palco. Yo nunca me voy a olvidar que el 25 de mayo del 2003 agarró el bastón de mando al revés. Nunca. Yo tengo archivos que me delatan, porque yo siempre dije lo que pensé, y digo, bueno, si agarró el bastón de mando al revés, va a ser bravo. Y todos los discursos, por lo menos durante un año, fueron en contra del otro, como hacen todos. Entra uno y habla del otro. Y yo estaba en el palco al lado de él, porque era directiva del ente, y el señor presidente estaba, y como corresponde, hay que estar. Cuando él termina, yo veía las caras que habían venido acá a Pasco a ver a Menem, mucha gente aplaudiéndolo, y él dándole a Menem, cosa que conocía como él lo alababa cuando era gobernador, ¿no? Bueno, Entonces todas esas cosas yo no las puedo pasar. Cuando él termina su discurso en un palco, en general te tengan, incluso sale en el diario, toda esta gente que está acá no lo votó, porque usted tuvo el 6% de voto en Córdoba. Y también le quiero decir que yo no lo voté, pero le deseo toda la suerte del mundo. Y él me dice, muchas gracias por su generosidad de decirme las cosas, vamos a sacar una foto, vamos a sacar una foto. Y me saqué una foto. Eso no me quedó nada en el tintero, lo que tuve que decir lo dije, y bueno, eso ocasionó un montón de inconvenientes. Hasta hoy, está bien, ya me ven vieja. bueno, tuvimos un inconveniente ahí de señal. ¿Me escuchás, Alicia, o sí? Sí, Bueno. sí, te escucho perfecto. Bueno, mencionaba lo del 2003. Claro, vos mencionás que fuiste intendente del 95 en adelante hasta la llegada de Kirchner, o sea, esos 3 periodos, del 95 al 2007, pero también uno piensa en ese lapsus, el peronismo en la provincia, con De la Sota primero, Schiaretti después, bueno, los 2 periodos de la Sota, estuvo manejando la provincia, que de alguna u otra manera también en su momento habían ocupado lugares, espacios en esa década del 90, Schiaretti en el Ministerio de Economía y De la Sota como diplomático. Vos en principio mencionabas que te fue difícil esa llegada de Menem en el 99, pero te quería preguntar también cómo fue esa relación con la dirigencia del peronismo provincial. A mí sí me han respetado, eh, pero nunca me han llamado para nada. Eso es evidente que, de que no estaba en la lista que necesitaba. Yo creo que nunca le serví. Eh, yo tengo que agradecer a Alejandra Vigo, la mujer de Juan Schiaretti,
que cuando yo me voy del 2007 de la municipalidad, me llama porque necesitaba una figura representativa de gestión y de, bueno, como yo ya estaba jubilada, no se percibía sueldo ni nada, entonces encajaba en lo que ella necesitaba en la fundación del Banco Córdoba. Y así que estuve 4 años y medio hasta que entró Adriana Nazario. Pero, o sea, hermoso, se hicieron muchas cosas de microemprendedores y demás, pero de parte ejecutiva del partido, no, nunca me han llamado más. No, no estuve en la lista. Bien. Alicia, pasamos por alto el año 2005, fue un año donde hubo elecciones legislativas, y de alguna manera el propio Kirchner, que en el 2003, como habíamos mencionado, no había ganado la elección, gana y asume en base a la bajada de Menem en aquel balotaje. Necesitaba de alguna manera un plebiscito en esa elección del 2005, y bueno, el PJ provincial fue todo encolumnado con el kirchnerismo, pero hubo una diferencia que fue la tuya en ese año 2005, donde fuiste de alguna manera con una lista que fue la que apoyaba al doctor Menem. De hecho, fue el año en donde te conocí, y también de alguna manera se vio ahí ya esa gente que en su momento lo había apoyado ya prácticamente 2 años después, o poco menos, 2 años después, no solamente lo desconocía, sino que también lo despenetraba. ¿Qué, digamos, recuerdos tenés de esa campaña y de esa experiencia que tuviste para disputar un lugar en el Congreso de la Nación? Bueno, porque no estaba de acuerdo, por supuesto, con ninguna lista, y me ofrecieron, yo digo, no, o yo voy puntera de lista o no voy nada, pero no era por soberbia, sino quería llegar al hueso para ver qué se sentía estar sin estructura, sin poder y sin plata. Claro. Entonces, yo en 15 días me hice toda la provincia, conseguí un parlante, o sea, los afiches me lo regalaron, pero bueno, en los pueblos me fueron sacando los afiches, lo mismo yo pedía permiso, mis votos fueron genuinos porque no fueron ni radicales ni peronistas, fueron, estás vos, te voto, tuve 15.000 votos en la provincia, nada más, porque, bueno, a las 9 de la mañana no tenía un voto en ninguna mesa, no pude comprar ni lapiceras para los fiscales. En los pueblos, amigos, dice, yo voy y te sirvo, digamos, de fiscal. Pero fue hermoso, porque a mí me dejó un montón de cosas. O sea, y yo sabían que era opositora real a esa lista. Entonces, por eso digo, yo sé que no les sirvo, porque, bueno, tendría un bloque sola a los 2 días de llegar. Entonces no les convengo. Y no es fácil. Pero encontré gente maravillosa que sabía, no pagué nada, no prometí nada, solamente era qué sé yo, mi forma de ser, luchar contra, me parecía justicia y con mis votos. Si hubiera tenido algo de dinero, quizás lo hubiera tenido, hubiera llegado.
Pero bueno, es así, yo creo mucho, yo acepto mucho lo que te toca en la vida, así que imagínate, después con todo lo que me pasó, eso fue nada, Bien, pero agradecida totalmente de todo lo pasado, lo vivido y la confianza también. Esa alianza se había unido Rodríguez Sá y Menem, confluían en Córdoba junto con la democracia y el Partido Federal. Entonces armaron la lista donde yo encabecé. fabuloso. Alicia, después de ese año, 2007, ya la figura de Menem un poco se desdibuja, como le pasa a todo político, sufre ese aspecto de desgaste. ¿Cuál fue tu vínculo? ¿Te seguiste hablando con el expresidente? ¿Mantuviste algún diálogo? Él siguió en el Senado, obviamente en el Congreso, pero Mm. ¿cómo fue el vínculo a posteriori? No, yo la última vez que lo vi en Menem fue en el 2005, cuando mi hija todavía estaba embarazada de la más chica, que va a cumplir 15 años. Así que esa fue la última vez que lo vi, nunca más lo vi. Yo nunca fui al Senado, nunca fui funcionaria, nunca fui. Yo solamente fui intendente y una persona que confiaba en las palabras de las personas, ¿no? Totalmente. Y que en política es muy difícil encontrar. Sí. ¿Y alguna vez te manifestó qué sentía él cuando muchos de los que ayudó, quiso que crecieran políticamente, ya sea dentro de la política o los primeros outsiders que tuvimos, como el caso de Scioli, Reutemann, bueno, otros, qué sintió cuando después ves semejante desconocimiento hacia su figura, como de desagradecimiento, lo mismo con el propio Néstor Kirchner, que bueno, es político, pero ¿qué sentía él cuando de alguna manera mucha de la gente que él ayudó a llegar a sus lugares de protagonismo político después lo desconocían? No, Menem era una persona de paz, primero. No existían grietas. Nunca lo ibas a escuchar a él hablar mal de otro, menos si el otro era un compañero. Nunca. Al contrario, yo era la que a veces decía cosas y se Alicia, tranquila, paciencia, la paciencia es la virtud de todo ser humano. No, nunca permitía que se hablara mal adelante de él. Lo que tenía Menem es que él le decía sí a todo el mundo y los de abajo se mataban. Él decía sí, hagan, hagan. Así era también el desastre que había abajo de él, ¿no? Porque todos se creían más que todo. Totalmente. Pero no, nunca lo sentí hablar mal de nadie. Si yo algo reconozco en él, es la paz que siempre tenía. Incluso en su peor momento, yo, por ejemplo, he ido al casamiento de él, al bautismo de Máximo, me llamó por teléfono el día que murieron mis padres, estuve en casa de Cecilia, he tenido toda una relación bastante importante con Cecilia, he estado fines de semana con ellos dos, he ido cuatro o cinco veces, o sea, yo hacía cosas que sentía, porque le había dicho, el día que esté solo lo voy a ir a visitar, o sea, yo también soy de palabra. Eh, Me molestó mucho lo que pasó con Cecilia, porque Cecilia ha sufrido mucho acá en Argentina y la conocí realmente lo que es la persona. Y bueno, hay cosas que yo he compartido que los tengo grabados, o sea, que no tengo problema de contar cuando me voy acordando, ¿no? Pero una persona de paz es lo único que les puedo decir. Y en cuanto a la gestión, una vez, siempre se dice que la historia se ve a lo lejos. ¿Cómo crees que se va a, de alguna manera, considerar Menem en la historia de nuestro país? Que no había odio, que no había rencores, que no había grietas y que era un gran estadista. Ujú. Una última pregunta, Alicia, en cuanto a tu figura. Vos me mencionaste, bueno, fuiste de las primeras
feministas de las viejas, la vieja ola, que no estaban tan militarizadas como están hoy. Pero No estoy de acuerdo. Pero ¿hay alguna idea? Porque yo tengo entendido que, bueno, una vez que estuviste en la Fundación Bancor, ahí fue tu última actividad política. ¿Tuviste algún ofrecimiento? ¿Hay ideas de nuevamente de ingresar a la política, viendo cómo está la situación actual del país? Sí, he tenido, pero hay cosas que no me gustaron y por eso no, pero de otro partido, ¿no? Ujú. De cualquier manera, no existen más los partidos, yo así lo veo, para mí no existen. Existen las personas de distintos partidos políticos, pero no existen los partidos, eso desde ya. Pero sí me ofrecieron, pero no estaba de acuerdo con quién tenía que estar luego en el palco. Claro, claro. No puedo. Está Hay bien. cosas que no. Bueno. Bueno, muy original, pero bueno, un poco era la idea esta, dialogar con vos. Sabemos que fuiste de las que más lo conoció a Menem políticamente, así que nosotros te agradecemos el tiempo, la generosidad, y así que, bueno, vamos a estar subiendo este video y una nota, seguramente te vamos a sacar alguna de las fotos esas que venís subiendo al Facebook. Puede molestar a algunos, pero bueno, son fotos de lo que es historia. Así que, Alicia, te agradecemos mucho y bueno. Espero que nos volvamos a encontrar nuevamente. Bueno, gracias, Julio. Gracias por tu amabilidad siempre predispuesto. Te quiero mucho. Gracias, yo también. Gracias. Chao.